Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. It's a historically hideous season. It's our 100th ugly house. And if these walls could talk. Do you cry a lot? I do. Ugliest House in America season premiere Wednesday at 8 on HGTV. Y si te dijera que el profeta que salvó 120,000 vidas en la misión más exitosa de toda la Biblia terminó rogándole a Dios que lo matara. Y si te dijera que Jonás, ese hombre que predicó solo 3 días y convirtió a toda una nación, se sentó bajo el sol abrasador del desierto, mirando la ciudad que acababa de ser salvada, y le gritó al cielo: «Señor, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir». Suena imposible, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia del gran pez, de las 3 noches en su vientre, del vómito en la playa, de la caminata hasta Nínive. Pero lo que viene después de esa victoria, ese final que nunca nadie cuenta desde el púlpito, es la lección más poderosa y perturbadora que Jonás tenía que enseñarnos. Porque resulta que cumplir la misión de Dios no siempre termina con un final feliz. A veces termina con el corazón roto, con preguntas sin respuesta, y con un profeta sentado en la tierra seca, esperando que una ciudad sea destruida cuando Dios ya decidió salvarla. ¿Estás listo para descubrir por qué el hombre que obedeció a Dios terminó más furioso que cuando huyó? Porque lo que voy a revelarte hoy va a cambiar completamente la manera en que entiendes la misericordia divina. Para entender este misterio, tenemos que regresar al momento exacto en que Jonás finalmente obedece. Imagina la escena. Después de ser vomitado por el gran pez en alguna playa del Mediterráneo, después de caminar más de 800 kilómetros bajo el sol implacable del Medio Oriente, Jonás finalmente llega a las puertas de Nínive. Y no es cualquier ciudad. Nínive era una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo, tan inmensa que la Biblia dice que se necesitaban 3 días para recorrerla de un extremo al otro. Imagínate las murallas gigantescas, los palacios de piedra, las estatuas de los dioses asirios mirándote desde cada esquina. Y más importante aún, imagínate la maldad, porque los ninivitas no eran gente común. Los asirios eran conocidos en todo el mundo antiguo por su crueldad extrema. Empalaban a sus enemigos, quemaban ciudades enteras, arrancaban la piel de los prisioneros mientras aún estaban vivos. Eran el terror de todas las naciones. Y Jonás, un profeta judío, tenía que entrar allí solo, sin ejército, sin protección, con un mensaje de 5 palabras que según Jonás, capítulo 3, versículo 4, era simplemente: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo. 5 palabras en hebreo. 40 días de plazo. Y entonces ocurre algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Aquí es donde la historia toma un giro que desafía toda lógica humana. Porque Jonás camina apenas un día dentro de esa ciudad masiva, solo un día de 3, y comienza a gritar ese mensaje corto, sin adornos, sin explicaciones: 40 días y Nínive será destruida. No predica un sermón elaborado, no hace milagros, no muestra señales sobrenaturales. Solo repite esas 5 palabras una y otra vez mientras camina por las calles. Y lo que sucede a continuación es algo tan imposible, tan fuera de lo común, que hasta el día de hoy los estudiosos de la Biblia no pueden explicarlo completamente usando solo la lógica humana. Porque según Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9, los ninivitas le creyeron inmediatamente. No solo algunos, no solo los religiosos,
todos, desde el rey sentado en su trono hasta el mendigo en la calle. El texto dice que proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El rey se quitó su manto real, se cubrió de ceniza y emitió un decreto ordenando que todos ayunaran, incluyendo los animales. Sí, hasta los animales fueron cubiertos con ropa de luto. 120,000 personas, según Jonás capítulo 4, versículo 11, se arrepintieron en masa. La ciudad más violenta del mundo conocido se quebrantó ante Dios en menos de 24 horas. Y aquí viene lo que te va a dejar sin aliento. Cuando Dios vio el arrepentimiento genuino de Nínive, dice Jonás, capítulo 3, versículo 10, que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios canceló el juicio. 120,000 personas fueron salvadas de la destrucción. Imagínate ese momento. Las calles llenas de gente llorando de alivio, madres abrazando a sus hijos, el rey proclamando un día de celebración. La misión más exitosa en toda la historia bíblica. Un profeta que convirtió a toda una nación pagana en menos de una semana. Jonás debería estar celebrando. Debería estar escribiendo un libro sobre estrategias de evangelismo. Debería estar dando conferencias sobre cómo lograr avivamiento. Pero aquí es donde todo se desmorona de una manera que nadie esperaría. Porque lo que la Biblia registra a continuación es tan crudo, tan brutalmente honesto, que muchos predicadores prefieren ignorarlo completamente. Y ahí es exactamente donde encontramos la lección más importante de todo el libro. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte va a partir el corazón de cualquiera que alguna vez se haya sentido frustrado con Dios. Jonás, capítulo 4, versículo 1, dice con una sinceridad devastadora: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Léelo de nuevo: se apesadumbró en extremo, se enojó. No se sintió un poco molesto, no tuvo una pequeña decepción. El texto hebreo usa palabras que significan ardió de ira, le dolió profundamente. Jonás estaba furioso, y no solo furioso con las circunstancias, furioso con Dios mismo. Entonces Jonás hace algo que debería asustarnos por su honestidad brutal. Le grita a Dios. Jonás, capítulo 4, versículos 2 y 3, registran su oración, y no es una oración educada, es un grito de frustración. Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Puedes imaginar esto? Jonás acaba de ser testigo del avivamiento más grande en la historia, y su respuesta es: Dios, mátame. Prefiero morir que ver esto, y aquí es donde todo cobra sentido de una manera que te va a dejar sin aliento. ¿Te das cuenta de lo que Jonás acaba de confesar? Él dice: por eso huí a Tarsis, por eso corrí al otro lado del mundo, por eso preferí ahogarme en el mar antes que venir aquí, porque sabía que tú eres así, sabía que perdonas, sabía que si estos ninivitas se arrepentían, tú los ibas a salvar. Y eso es exactamente lo que yo no quería que pasara. Jonás no huyó porque tenía miedo de ser asesinado en Nínive. No huyó porque dudaba del poder de Dios. Huyó porque conocía demasiado bien el carácter de Dios. Huyó porque sabía que Dios es misericordioso incluso con los enemigos más crueles. Y Jonás, como buen israelita, como alguien cuya nación había sufrido bajo la opresión asiria, como alguien que probablemente había visto amigos y familiares torturados por soldados ninivitas, quería justicia, quería venganza, quería que Dios cumpliera su palabra y destruyera esa ciudad maldita de una vez por todas. Pero Dios tenía otros planes, y eso
es lo que enfureció a Jonás hasta el punto de querer morir. Y ahora llegamos al momento más poderoso de toda la historia, el momento que la mayoría de cristianos nunca han escuchado, porque el libro de Jonás casi siempre termina con el capítulo 3 en los sermones. Jonás capítulo 4 versículo 5 nos dice que Jonás salió de la ciudad, se sentó al oriente de ella, se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Imagina la escena, un profeta amargado, sentado en una colina con vistas a Nínive, esperando que Dios cambiara de opinión. Esperando que tal vez, solo tal vez, los 40 días se cumplieran y la ciudad fuera destruida de todos modos. Esperando que la justicia finalmente llegara, y allí se quedó, bajo el sol abrasador del desierto mesopotámico, con el corazón lleno de resentimiento. Entonces Dios hace algo extraordinario, algo que solo un Dios con paciencia infinita haría. Jonás, capítulo 4, versículos 6 al 8, registra que Dios preparó una calabacera, una planta de crecimiento rápido, que creció en una sola noche sobre Jonás para darle sombra y librarlo de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Finalmente algo bueno, finalmente un poco de comodidad en medio de su miseria. Pero al día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y cuando salió el sol, Dios preparó un recio viento oriental, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. En menos de 24 horas, Jonás pasó de la alegría al sufrimiento extremo. Y de nuevo, Jonás le grita a Dios: mejor sería para mí la muerte que la vida. Segunda vez que pide morir. Y aquí viene la pregunta del millón. La pregunta que Dios le hace a Jonás y que nos hace a cada uno de nosotros. Dios le pregunta en Jonás capítulo 4 versículo 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás responde: mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínate esa conversación. Un profeta gritándole a Dios porque una planta se secó. Un hombre dispuesto a morir porque perdió su sombra. Y entonces Dios, con una paciencia que solo el Creador del universo puede tener, le da a Jonás y a nosotros la lección más profunda sobre la misericordia divina que jamás se haya registrado en las Escrituras. Jonás, capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina el libro. Sin respuesta de Jonás, sin final feliz, solo esa pregunta colgando en el aire para que nosotros la respondamos. ¿No te parece fascinante cómo Dios compara una planta con 120,000 personas? Jonás se enfureció porque una calabacera que no plantó, que no cuidó, que creció en una noche y murió en otra, se secó. Una planta que le daba confort temporal. Una planta que existió por 48 horas. Y Jonás estaba dispuesto a morir de rabia por perderla. Pero cuando Dios perdonó a 120,000 seres humanos, personas con familias, con sueños, con la capacidad de cambiar, Jonás quería que todos murieran. Y Dios le hace ver la contradicción devastadora. Tú lloras por una planta que vivió 2 días, pero quieres que yo destruya a 120,000 personas que yo creé, que yo amo, que yo conozco desde antes de nacer. La Mishnah, ese antiguo comentario rabínico, dice que los ninivitas eran como niños que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, lo que significa que nunca habían conocido la verdad de Dios hasta que Jonás llegó. ¿Cómo podía Dios juzgarlos por ignorancia cuando nadie les había enseñado?
Pero aquí es donde la historia se vuelve incómodamente personal para cada uno de nosotros. Porque seamos honestos por un momento. ¿Cuántas veces has sido exactamente como Jonás? ¿Cuántas veces has visto a alguien que te lastimó recibir una bendición y has sentido esa punzada de resentimiento en el pecho? ¿Cuántas veces has dicho, Dios, yo he sido fiel, yo he obedecido, yo he servido, y mira cómo bendices a esa persona que ni siquiera te busca? ¿Cuántas veces has querido que Dios ejecute justicia en tus enemigos, pero misericordia contigo? Jonás es el espejo que Dios nos pone enfrente para que veamos nuestro propio corazón. Porque al final, la historia de Jonás no es solo sobre un profeta enojado en el desierto. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Sobre todos nosotros, sentados bajo nuestra propia calabacera, furiosos porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo? Que Dios nunca condenó a Jonás por su enojo. Nunca lo fulminó con un rayo, nunca lo rechazó como profeta. En cambio, con una paciencia infinita, Dios le hizo preguntas, le mostró ilustraciones, le dio tiempo para reflexionar, porque Dios entiende que la justicia sin misericordia es crueldad, pero también entiende que ver misericordia cuando queremos justicia es una de las cosas más difíciles de aceptar para el corazón humano. Y tal vez, solo tal vez, Jonás finalmente entendió. Tal vez, después de que el libro termina, Jonás se levantó de esa colina, miró a Nínive una última vez y susurró, «Tienes razón, Señor, tienes razón». Al final, la historia de Jonás no es solo sobre Jonás o sobre los ninivitas, es sobre ti y sobre mí. Es sobre todas las veces que hemos huido de lo que Dios nos ha pedido porque sabíamos que implicaría perdonar a alguien que no lo merece. Es sobre todas las veces que hemos cumplido la misión de Dios con resentimiento en lugar de alegría. Es sobre todas las veces que hemos llorado por nuestras calabaceras mientras ignoramos a las 120,000 personas a nuestro alrededor que necesitan conocer el mismo Dios que nos salvó a nosotros. Porque si somos honestos, todos tenemos nuestra propia Nínive, todos tenemos esa persona, esa familia, ese grupo de gente que pensamos que no merece el perdón de Dios. Y Dios nos pregunta lo mismo que le preguntó a Jonás. ¿No tendré yo piedad de ellos? ¿No son ellos también creación mía? ¿No los amo yo tanto como te amo a ti? Pero el mismo Dios que fue paciente con Jonás, el mismo Dios que preparó un pez para salvarlo cuando estaba ahogándose, el mismo Dios que preparó una calabacera para enseñarle una lección, ese mismo Dios está siendo paciente contigo ahora mismo. Está esperando que tú también entiendas que su misericordia no es debilidad, es su mayor fortaleza, y que si Él te ha perdonado a ti cuando no lo merecías, si te ha salvado cuando estabas perdido, si te ha dado 1000 segundas oportunidades cuando deberías haber enfrentado las consecuencias, entonces tal vez, solo tal vez, puedas encontrar en tu corazón la gracia para desear que otros también lo conozcan, incluso si son tus enemigos, incluso si te lastimaron, incluso si crees que no lo merecen.
Porque al final nadie merece la gracia de Dios. Ni ellos, ni tú, ni yo. Y esa es precisamente la razón por la que se llama gracia. Así que hoy quiero dejarte con la misma pregunta que Dios le dejó a Jonás. La pregunta que cierra el libro y que nunca tiene una respuesta registrada, porque la respuesta la tienes que dar tú. ¿No debería yo tener piedad? ¿No debería yo perdonar? ¿No debería yo desear que otros conozcan la misma salvación que tú conociste? Y antes de que respondas, piensa en tu propia historia. Piensa en todas las veces que Dios tuvo misericordia de ti cuando merecías juicio. Piensa en todas las calabaceras que has llorado mientras ignorabas a las 120,000 almas a tu alrededor. Y entonces tal vez, solo tal vez, puedas entender por qué Jonás quería morir después de cumplir la misión más exitosa de su vida, porque descubrió que la misericordia de Dios es más grande que nuestro sentido de justicia. Y eso, amigo mío, es algo que cambia todo. Si esta historia te tocó el corazón, si de alguna manera viste tu propia vida reflejada en Jonás, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe simplemente, mi Nínive. No tienes que explicar nada más, solo esas 2 palabras, porque cuando lo hagas, estarás reconociendo que tú también tienes esa ciudad, esa persona, ese grupo al que Dios te está llamando a amar, aunque no quieras. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el primer paso para obedecer, no con resentimiento, sino con el corazón de Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios es más misericordioso de lo que podemos imaginar. Y recuerda, la historia de Jonás no terminó con un final feliz porque no era sobre un final feliz. Era sobre entender el corazón de Dios y ese viaje nunca termina.